A continuación presentamos Foro Ciudadano, programa de conversación, debate e información sobre temas ciudadanos, al aire en más de 100 emisoras, situadas en todas las regiones del país. ¿Será posible un Chile dialogante? Conduce Vicky Quevedo. Bienvenidas y bienvenidos al Foro Ciudadano. Foro Ciudadano que ya no solo es un podcast de radio, también estamos en televisión a través de la señal de Zona Sur TV, con la dirección de Sergio Ferrada y la alegría mía de su generosidad de colaborarnos para poder estar y llegar ahí a sus telespectadores. Bueno, contarles que no solo existe Zona Sur TV, sino que hay varios canales comunitarios más en nuestro país. De hecho, el año 2015 se funda la agrupación de señales de televisoras comunitarias en nuestro país. Una asociación que se propone capacitar a su gente, que se propone articularse con el Estado y, por cierto, la promoción de políticas públicas que favorezcan al sector. Así que acompáñeme porque de televisión vamos a hablar, tal vez usted sabía de radios comunitarias, pero no de televisoras comunitarias, y vamos a conversar sobre aquello ahora. Estamos junto a Paula Gálvez, que es presidenta justamente de esta asociación. Paula, pero muy bienvenida aquí al Foro Ciudadano. Gracias, Vicky. Gracias a ustedes por escucharme, sí, y tener la oportunidad esta vez de participar en tan grata conversación contigo, Vicky, y en esta oportunidad, en este programa tan reconocido a nivel nacional e internacional. Muchas gracias, Paula. Cuéntame, finalmente ustedes decidieron organizarse, formar esta asociación, y eso fue el 2015, o sea, hace ya 10 años prácticamente. En estos 10 años ha sido difícil, ha sido fácil convocar a los canales con el objeto de asociarse. No siempre la gente quiere, las organizaciones, las instituciones, no siempre quieren asociarse, pero aquí ustedes lo han logrado. De hecho, son más de 13 canales de televisión de distintas partes del país que están formando parte de esta asociación. ¿Ha sido difícil convocar a la gente? Mira, Vicky, en realidad yo partí en el 2007 con todas estas experiencias de televisión, principalmente en una primera instancia haciéndonos amigos de la señal 3 de la Victoria, por ahí Sí, por el la año gran señal 3, claro. donde estaba el Polo, ¿no? Donde estaban los chicos que son los fundadores y que todavía muchos de ellos están ahí dando la pelea a la señal 3 de la Victoria. Yo creo que eso fue lo más difícil de pasar esa etapa de conversar con ellos y conocerlos y entender su postura también, que era bien política, ¿no? Por un lado, y a ratos bien combativa. ¿Cómo hacer que esto se una con hoy día, cómo cambia, ¿no es cierto?, cómo tenemos hoy día una situación sociopolítica totalmente diferente, donde hace rato te están diciendo que hay que unirse a otros para poder crecer, ¿no? Claro, claro. Es verdad eso de que si uno se queda solo, también va cerrándose sus propios límites y, y un poco con esa convicción, por un lado, sí, y tratando de convencerlos a ellos a que se metieran en el sistema. Claro, porque en realidad no es, son varios los canales que hoy día están concesionados, en fin. Cuando te dan una concesión, cuando el Estado de Chile tú postulas y finalmente te dan una concesión para que puedas emitir a través de ese punto, digamos. eh, ¿Cuánto tiempo dura la concesión? 25 años. ¡Wow! 25 años. Ah, bueno, por lo menos puedes partir con un proyecto seguro una vez que te la dan. Porque en este momento, si no me equivoco, Paula Gálvez, tú que eres presidenta de la Asociación de Canales de Televisión Comunitarios de Chile, en este momento hay canales que forman parte de vuestra asociación que están en Arica, en Ritoque, en Puchuncaví, Pedro Aguirre Cerda, Talagante, Puente Alto.
Quilicura, Isla de Maipo, Pichilemu, San Nicolás, Concepción, Temuco, en fin, digo, son canales que cubren parte importante del país, ¿no? Claro, estamos de Arica al Gualmapu, como le decimos nosotros. De Arica al Gualmapo, es Ahí llegamos cierto. a la representatividad, por así decirlo, ¿no? Y me puedo imaginar que hay más canales de televisión comunitarios que en una de esas el día de mañana se pueden sumar o no hay más. Sí, sí, por supuesto. Lo que pasa es que hay muchas radios comunitarias que también se nos están pasando a televisión comunitaria, o sea, están dando el salto. Claro, claro. Pero específicamente, precisamente en el encuentro de la NARCIS, ¿no? Donde es el encuentro, el congreso que ellos hacen de radios comunitarias en Chile. Sí, Precisamente me di cuenta que habían tres de ellos participando en ese encuentro que ya son parte de nuestra asociación o que están empezando a formar parte de nuestra asociación y que se acaban de adquirir tres concesiones ellos mismos, que en este caso es La Voz de Paine, que esa radio es tiene harto, ¿no? Tiene harta trayectoria. claro, claro, claro que Luego sí. está la radio de Huechuraba y está una concesión de Viña que se llama la Radio Bohemia. Ellos son radios comunitarias, pero están apostando por pasar al salto de la digitalización, ¿no? De apostar por la convergencia de medios, que es lo que se viene, ¿no? Algunos no, algunos dicen, no, nosotros nos quedamos en la radio, porque o se entiende que son comunicaciones distintas, pero finalmente es comunicar. El Claro, audiovisual lo que hace obviamente es ya visibilizar más lo que tú estás comunicando y las formas en que eso se comunica es precisamente contando las historias, ¿no? Relatándolas también, pero desde una manera audiovisual que combine las dos cosas. no, Entonces, claro, la televisión es algo completamente distinto a la radio. La radio es solo oralidad, se juega con la voz. La radio además tiene esa cosa maravillosa que la gente imagina lo que tú estás hablando, ¿no? Cuando tú en televisión muestras un árbol y tú dices, aquí está el árbol, la gente ve el árbol. En cambio, cuando por radio tú tienes que describir el árbol y la gente se lo va imaginando. Entonces por ahí uno dice... Bueno, el árbol ya está prácticamente sin hoja. Entonces, todos los árboles que la gente tiene en la memoria y que tienen hoja ya se cayeron de ahí. Entonces, en fin, la imaginación, la fantasía es algo muy importante. En radio y en televisión, no, pues se muestra la imagen y ahí se juega con la imagen, ¿no? Quiero saludar también a nuestros telespectadores de San Miguel, de una partecita de Pedro Aguirre Cerda, de La Cisterna, de San Joaquín, que son las comunas a las cuales llega Zona Sur TV. Te quería consultar además, Paula, porque yo me imagino que para la gente que tiene radio y que de radio comunitaria hace mucho tiempo, como tú señalas, y que de pronto está la fantasía, el deseo de tener además de radio un canal de televisión, no sé, hay que pasar por capacitaciones, aprender a manejar el color, la imagen, etcétera, ¿no? Me imagino yo, ¿no? mira, nosotros siempre en televisión comunitaria, yo creo que la primera escuela es aprender a generar contenidos. Claro, O claro. sea, empezar a contar historias a través del audiovisual, ¿no? Ese yo creo que es la primera etapa más importante a la hora de pegarse el salto hacia las nuevas, al ecosistema audiovisual. Ajá. Eh, Eso, diría que es como lo más importante. Una de las cosas que el Polo siempre nos decía, hagan contenido, hagan contenido, hagan contenido, graben, 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 ¿no? Eso, cuenten historias, relatenlas, aprendan a relatarlas. Y eso es un trabajo, yo diría que de hartos años, ¿ah? No es un trabajo de corto plazo. Lo que hacemos nosotros a través de estas asociaciones es que yo lo que logro es converger también a la gente, que se conozcan, que se hagan redes, que se pregunten, que se hagan preguntas, que las cuestionen, pero que también las traten de resolver.
porque es verdad que los comunicadores también, desde nuestros nichos, estamos muy solos haciendo comunicación. Claro. Nos cuesta unirnos, nos cuesta reconocernos y además también trabajar en red. A diferencia del audiovisual, quizás la radio es mucho más pequeña, pero no menor. Y yo eso también lo dije en el Congreso de la Narcis, que finalmente las radios también hacen un trabajo local importante, ¿no? Porque hacen comunicación, que esa comunicación soñada, el radioteatro, por ejemplo, que es algo que es muy ligado a las culturas, Sí, pues y qué claro. precioso eso de seguir imaginando mientras uno escucha los sonidos, esto lo de los podcast también, ¿no? Hoy en día hace mucho sentido para los medios de radiodifusión, ¿no? ¿Y por qué no unirse al audiovisual? ¿Por qué no hacer convergencia mediática? Que es lo que Ajá, nos están pidiendo hace rato. ajá. Entonces, gracias a la tecnología, ¿no? Gracias a lo que hoy día nos permite conocernos, por último, de manera virtual, el día de mañana nos permite conocernos de manera presencial. Y ahí está el momento en el que todo parte. El salto, el gran salto. Cuéntame una cosa, Paula. Yo entiendo que si ustedes están al aire, digamos, como asociación, ¿no? Como asociación de canales de televisión comunitarios, si están al aire en tantas partes, como tú decías, de Arica al Gualmapu, eh, el tema de la identidad regional es algo que los canales de televisión desarrollan mucho. La identidad de cada región, de los territorios, es algo que las radios también hacen. Pasa que la radio comunitaria, la ley la faculta para emitir en territorios relativamente acotados. La televisión, en cambio, la ley le faculta para emitir en territorios bastante más grandes. Es el caso nuestro con Zona Sur TV, que nosotros estamos al aire, ¿no es cierto?, en San Miguel, una parte de Pedro Aguirre Cerda, La Cisterna, San Joaquín. Entonces, algo pasa ahí con la identidad que no es menor, es un aporte grande. ¿Qué nos puedes decir de eso? ¿Cómo los canales de televisión ayudan en en el desarrollo de identidad regional? Cuéntanos un poquito de eso. Creo que en la práctica, Vicky, esto se genera muchas veces convirtiendo las teles comunitarias en centros culturales vivos, de cultura viva comunitaria. O sea, no solamente que uno atienda los contenidos que emite, digamos, en pantalla, sino que esos contenidos muchas veces son emitidos por la comunidad, que se acerca al medio comunitario, que ese medio comunitario tiene una infraestructura para poder atender a ese público de esa comunidad a la cual está atendiendo. Esos son como los sueños, las proyecciones que tenemos de hacer televisión comunitaria, ¿no? O sea, en Claro, la praxis. claro, claro, Eh, que no sean espacios cerrados, que no sean espacios donde solamente hay una línea editorial manejada por dos o tres personas, sino que sea una línea editorial manejada por una comunidad activa en la comunicación. Y yo siempre le digo, ¿y por qué no tener las Bauhaus, no? No hacen falta las Bauhaus ¿qué es en las la Bauhaus? ¿Qué es las Bauhaus? Bauhaus eran escuelas artísticas que hacían en Alemania. Ah, no, eso sí lo conozco, pero ¿cómo aplican lo de las Bauhaus a esto? Bauhaus para Sí, mí es el sueño de también crear espacios culturales abiertos a la comunidad, sin costo como lo hacía la Bauhaus, y desarrollaban comunicación, arte, cultura, habían espacios donde los chicos podían ir a practicar, ¿no? Yo sabía que eso eran verdaderos edificios, ¿no? Muy lindos. Yo algo estudié de la Bauhaus, obviamente nunca la pude conocer de cerca, pero eso siempre también lo que he querido proyectar hacia las teles comunitarias, porque las teles comunitarias tienen que ser espacios vivos, claro, donde la claro, gente pueda acercarse a hacer comunicación sin que le cobren, sin que sea necesidad de esto por dinero. Porque el problema capital es que estamos todos desde el lado, desde ese modelo, sobreviviendo. Y no hay inversiones hacia lo social, lo cultural, no hay inversiones hacia el ser humano. claro, claro. Entonces, ¿cuándo vamos, yo digo, cuándo va a ser que el Estado también despierte la necesidad de invertir hacia la cultura para ir en sanación hacia muchas cosas, como
los problemas medioambientales, como los temas mentales también de salud mental, ¿no? Todo esto que nos afecta, yo siento, sí sé, o soy una fiel, con el tiempo he sido una fiel creyente de que el arte también sana. Es muy, Claro, claro, claro. y Hacer ahí arte es entramos todos. maravilloso, claro. ¿Cómo? Ahí entramos todos, entramos los escritores, entramos los artistas, entran todos y lamentablemente aquí se nos ha metido, insisto, el modelo capital, el modelo de la feria, como que venda sus cositas en una feria y ahí solucione su vida. Claro, También existen otras formas, existen innovaciones, ¿no? Desde que uno construye innovaciones y la hace de modelos diferentes y aquí la gente como que wow, como que les maravilla, pero también es porque no ha visto otras experiencias. claro, claro, claro. Entonces, si uno empieza a mirar un poquito más para afuera, a veces, bueno, en mi caso sin tener la oportunidad de haber viajado mucho por el mundo, pero he logrado llegar a ciertos espacios donde el leer también me ha permitido entender también cómo el mundo se desarrolla, cómo las industrias se desarrollan. Entonces, ¿por qué no hacer industrias creativas, artísticas, por ejemplo, donde sí se podrían fecundar muchos proyectos, donde la gente sí podría llegar a espacios donde alguien los escuche, desde el mundo creativo, desde las diversas disciplinas artísticas, porque ahí sí la televisión entra en todas las disciplinas artísticas, desde la iluminación, escenografía, sonido, ¿no? Claro, Cámara, fotografía, ¿no es cierto? claro, Y claro, también digo, ¿por qué también no entrarían en estos espacios también los ámbitos de la salud, ¿no? Los ámbitos de la educación? La convergencia es necesaria por varios lados, no solamente desde nosotros como la desarrollamos, sino que desde el mundo entero. Y no hemos entrado todavía en esa dinámica de entender que la cosa va para allá. Y ante eso uno tiene que estar dispuesto. claro, por supuesto que sí. Vamos a ir a una pausa. Estamos escuchando Foro Ciudadano. Este programa está disponible en el portal forociudadano.cl. Usted también puede escuchar las más de 1.200 ediciones que hemos realizado desde el año 2001, puesto que donamos nuestro archivo histórico al Museo de la Memoria y los Derechos Humanos. Ingrese a archivoradial.museodelamemoria.cl. Allí está Foro Ciudadano. Busque por nombre de entrevistada, entrevistado o el tema que usted desee. En Foro Ciudadano estamos conversando ni más ni menos que con Paula Gálvez. Nuestra invitada es la presidenta de la Asociación de Canales Comunitarios de Chile. Usted ha de saber que hoy por hoy en la sociedad civil, en las organizaciones comunitarias, en los colectivos, existe la posibilidad de postular a una frecuencia, al Consejo Nacional de Televisión, con el objeto de poder tener un canal de televisión propio, propio de la organización, ¿no? Del espacio comunitario. Y claro, la gente se ha ido entusiasmando, tal como nosotros estamos al aire, no solo a través de la radio ahora, sino también a través de Zona Sur TV, bajo la dirección de Sergio Ferrada, nuestro gran amigo del Foro Ciudadano. Y Zona Sur TV llega a una partecita de Pedro Aguirre Cerda, pero también llega a La Cisterna, a San Joaquín, bueno, obviamente a San Miguel, y entonces la cobertura es más amplia y además son 25 años los que les da la ley, digamos, que permite que hagan uso de esa frecuencia en el caso que se las den. Pero no solo existe Zona Sur TV, que es nuestro gran orgullo. Están también canales, como dice nuestra invitada, desde Arica hasta Gualmapu, pasando por Ritoque, Puchuncaví, Pedro Aguirre Cerda, Talagante, Quilicura, Puente Alto, Isla de Maipo, Pichilemu, San Nicolás, Concepción, Temuco. Son alrededor de 13, si no me equivoco, los canales de televisión afiliados, asociados a la Asociación de Canales Comunitarios de Chile, que la preside, como digo, nuestra invitada. Paula,
Dime una cosa, ustedes también trabajan con el Consejo Nacional de Televisión como una forma de trabajar con el Estado, por así decirlo. ¿En qué trabajan en conjunto ustedes con ellos, con ese consejo? Mira, el consejo, en la mesa intersectorial, ¿no? Ajá. Se armó una vez que llegó la señora Farid Serán, Farideh Serán, sí, claro. presidenta del Consejo Nacional de Televisión. Así es. Entonces, aprovechamos de ir inmediatamente a presentarnos una vez que ella Asumió el eh, cargo. cargo exacto y nos recibió con muy buena acogida, obviamente. Recordaba al pueblo con mucho cariño. De hecho, así fue como nos conocimos con Farid Serán. Yo la conocí en la universidad, en el ICI. Claro, vamos, así que Polo, el Polo, porque es el gran amigo de los canales de televisión, es el que parte, ¿no es cierto?, con el canal en La Victoria. Entonces, Claro, claro. Farid Serán, ¿no? Inmediatamente propone una mesa intersectorial. Ajá, Ahí invita a la ministra de Secretaría General de Gobierno, invita al Consejo Nacional de Televisión, invita a la Corfo, invita a la NIT, e invita a la SEGEGO, ¿no? A través del Ministerio de Secretaría General de Gobierno, que ellos tienen un fondo de fortalecimiento para medios comunitarios, donde está el fondo ajá. de... Ah, Entonces todo parte por ahí. Y, y ahí se logra esta mesa intersectorial que en el fondo el objetivo era escuchar ya y ir empezando a entender cuáles eran, ir dando respuesta a las necesidades que a nosotros se nos presentaba, dado que nosotros fuimos incorporados en la ley de televisión digital. claro. Entonces, por lo tanto, el Estado debe atendernos. No es que nosotros venimos a decir, oye, mira, tenemos esta idea, Claro, sino que nosotros luchamos desde el año 2010 por una ley que nos amparara, en donde yo también estuve participando, creé la RTP, la Red de Televisiones Populares, en el año 2007, es 2009, ¿no? mm, Junto a la Fundación Víctor Jara, y luego pasamos a la Asociación Nacional. Entonces yo llevo hace 20 años en la historia desde que parte la ley también de televisión digital, y donde ahí también metimos nosotros la cuchara, estuvimos en conversaciones. Entonces todo esto ha ido sumándole y sumándole insumos, hasta que hoy en día tenemos una política pública que inclusive nos atiende con una preferencia específica por ajá, ser medios sociales sin fines de lucro, que no están compitiendo en la misma línea en donde están los grandes conglomerados y donde está la concentración mediática. ajá, ajá. Entonces somos nuevos actores, Claro, patentes, o sea, con documentos que nos dan el derecho para existir. Y eso fue una pelea que también dimos muchas televisoras comunitarias que en su momento éramos alegales y que nos paramos y empezamos a construir comunicación con las comunidades sin tener los permisos, ¿no es cierto?, que correspondían en su minuto, pero al igual que las radios comunitarias, nosotros también luchamos para estar en la ley y hoy en día sí estamos incorporados, por lo tanto tengo todo el peso y ¿cómo decir? Y la responsabilidad de representar 17 señales de televisión hoy en día en el país por 25 años, que están algunas naciendo y otras que ya tienen un recorrido, como Quilicura, o como el mismo caso de Zona Sur TV, ¿no es cierto? Ahí conocemos a Sergio haciendo un trabajo de muchos años con la radio. Entonces, tenemos gente que conoce de medios, ya sabe los costos, sabe el costo humano, el costo en todo aspecto de hacerse cargo de un proyecto como esto, porque la lucha continúa. claro, Hoy claro, en día queremos llamar a los chicos, a los nuevos youtubers, a los nuevos contenidos. Eso sí, es hacer convergencia, porque tú tienes que seguir atendiendo a la comunidad con la cual estás haciendo la comunicación. Si tú no tienes esa comunicación directa, tampoco eres un medio comunitario. Para eso un medio comercial,
claro, Para eso a atender otra, o cuando empiezan a atender, perdón que lo digo, a los municipales, a las municipalidades, ¿me entiendes? Y se olvidan de la comunidad, se alejan de la comunidad. claro, claro. No, y tal como tú dices, al interior a veces el país no lo sabe, ¿ah? Pero al interior del mundo de la radiofonía comunitaria hay gente que tiene una enorme experiencia, como tú señalabas en el caso nuestro con Sergio Ferrada. Sergio sabe mucho, son muchos años trabajando, manejando programación, la participación de la gente, porque no es fácil eso, no es fácil lograr que la comunidad participe. Uno dice, pero ¿cómo la gente no va a querer un canal de televisión? Sí, claro que lo quiere, por supuesto, pero está tan acostumbrada a un rol pasivo de sentarse, apretar el botoncito y que ahí aparezca todo, ¿no? Lo que te dan. La gente se ha acostumbrado tanto a eso, a participar muy poco de los medios de comunicación que consume, por así decirlo, que no participa tanto. Entonces, muchas veces no se sabe de los enormes esfuerzos que hace la gente que está ahora en la televisión comunitaria, que lo hay maravilloso, jugando con la imagen, aparece la imagen. Cuéntame una cosa, Paula Gálvez, tú que eres presidenta de la Asociación de Canales Comunitarios de Chile. ¿Tú sabes qué entusiasma más a la gente al participar, digo, en televisoras comunitarias? ¿Les interesa más conducir ahí, como estoy yo aquí aparentemente hablando? Es lindo esto de conducir, pero también es maravilloso poder producir, es decir, buscar los temas, ver cómo los voy a tratar, tener una pequeña pauta para acotar mi conversación. En este caso, por ejemplo, para mí Sergio Ferrada fue una ayuda muy importante, porque él fue el que me dijo, Vicky, podrías entrevistar a Paula. Claro, feliz, dame el dato. Entonces él me da tu teléfono, en fin. La producción, ¿no? Pero también está el editar, eh, porque muchas veces los programas son de este porte, pero hay que dejarlos de este porte. Editar, ir cortando ahí con la tijera. Pero también están los asuntos administrativos, digo, ¿tú sabes qué le interesa más a la vecindad de participar en un canal de televisión? ¿Lo has podido ver? Sí, y yo diría que, por un lado, comunicadores, como Ah, dice, claro, sí, claro, claro, gente que quiere hablar de un tema específico y se atreve a comunicar. Otro, bueno, tú sabes que hay mucha gente que se acerca también porque tiene traumas propios. O sea, esto de, ¿no? De enfrentarse a un micrófono o a una cámara le ha permitido irse empoderando y ir, ¿no es cierto?, sanando a veces muchos traumas que uno tiene de cómo enfrentarse ante un público, cómo aprender de oratoria claro, también, o claro. cómo aprender de educación cívica, o cómo aprender, eso se hace en la práctica. Entonces, las teles comunitarias en el fondo se convierten en espacios de escuelas del aprender haciendo. Y el aprender haciendo la comunicación en el ejercicio, como dices tú, práctico, editar, postproducir. Después viene también las etapas de, de publicación, de difusión o, o de circulación de esos bienes que se generan, Claro, ¿no? claro, O sea, claro. en el mundo del desarrollo, y por lo que nosotros nos enseñan en el mundo audiovisual, está la pre, la pro y la post. Y yo creo que es lo mismo que ustedes hacen en la práctica cuando fabrican cualquier tipo de producto comunicacional. Pasan por la etapa de investigación, que es la pre, la preparación, el contacto con los entrevistados, ¿no? Toda esa preparación, la preparación técnica. Y luego cuando graban, en la etapa de producción, del rodaje que le llamamos nosotros, y después cuando tú metes todo esto en la máquina y tienes que, como dices, editarlo, recortarlo, Claro, nosotros hacemos exactamente el mismo ejercicio, o sea, claro, en la claro, misma base. claro. Y de ahí obviamente tú le vas metiendo. Nosotros en este caso estamos, imagínate, hoy día estamos trabajando con la IA, estamos trabajando con animación, animación digital. La IA, tú dices inteligencia artificial. Claro, con inteligencia artificial, animación, imágenes que ocupamos fotos que hoy en día las pasamos y se animan,
se convierten en imágenes y la La gente lo magia usa. misma, claro, Claro. claro. O sea, hay gente que no, bueno, lo otro también que nos pasa, y tú dices, ¿qué consume la gente en la tele comunitaria? Nos traen, por ejemplo, muchos videos antiguos, VHS o DVD que hoy día no los pueden reproducir y nos piden que se los digitalicemos. Ah, Eso es un servicio que puede claro, prestar perfectamente un canal comunitario, lo cobra a bajo costo para la comunidad y sin embargo esos costos sirven para pagar la luz del canal, el agua del canal. Es una forma claro, por supuesto. ¿cómo se llama?, de ampliar las fuentes de financiamiento, porque también los medios se quedan en la publicidad. Sí, es verdad, la publicidad es una fuente de financiamiento. Claro, Hoy en claro, día puedes hacer streaming, transmisiones, eso es de otro servicio. claro. Otras cosas que nos piden o que también llevan mucha audiencia, transmitir los programas, o sea, perdón, los partidos de fútbol locales. Eso Claro. lleva mucha audiencia. Claro, Por seguro claro. que Maravilloso, pues, maravilloso poder ver a mi equipo ahí jugándosela. el Paula, equipo se nos ha local, ido. Oye, se nos fue el tiempo, eres muy entretenida para conversar contigo ay, y además sabes mucho del tema. Así que vamos a tener que seguir conversando en otra oportunidad. Yo te agradezco mucho. No puedo dejar de agradecer a Sergio Ferrada, que nos ha ayudado mucho en esta entrevista. Y nada, pues feliz de haberte tenido aquí en el Foro Ciudadano y en Zona Sur TV. Muchas gracias, Paula. Un saludo muy, pero muy cariñoso a las 17 señales que forman parte de tu asociación. Muchas gracias, Paula. Un abrazo grande. un abrazo, gracias Vicky. Hemos escuchado Foro Ciudadano. Si llegó tarde al programa, lo puede escuchar íntegramente en www.forociudadano.cl. Conduce y dirige Vicky Quevedo.